Hola, te doy la bienvenida donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el tío chido que te recomienda libros, así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Sé que tenía un muy buen rato de no subir episodio, pero bueno, ya es costumbre, ¿no? Que subo episodio cada que puedo, así que siempre me disculpo, lo hago ahora, pero ya no puedo prometer que no va a volver a pasar, así que disfruta este episodio, ahora que voy a hablar largo y tendido de una trilogía y del comienzo de una saga. Tenía años que no hacía esto, de leer tanto libro sobre una sola cosa, o sea, no había leído fantasía para empezar en un buen rato y no me había empezado a meter en una saga desde hace años. Pero me gustó porque sabes que yo no hablo de libros que no me gustan, así que, pues nada, mi reseña de la trilogía del asesino o de los Batídico, de la saga de El Reino de los Betulus, de la escritora Robin Hood. El Club del Tío. Si tú ya eres alguien que me escucha desde hace mucho tiempo, pues sabes que yo como que leo de todo un poco. Leo un poco de ciencia ficción, leo un poco sobre asesinos seriales, leo un poco sobre fantasía también, ¿por qué no? Leo pues de todo un poco. Me he decantado últimamente por la literatura tal cual, como el realismo sucio, como las novelas, pues sí, literarias, vámonos, valga la redundancia. Me he leído más de eso últimamente, pero también me gusta la lectura que divierte y entretiene por el simple hecho de divertir y entretener. Por ejemplo, la literatura fantástica. Mucha de la literatura fantástica actual pues existe por el simple hecho de entretener, no por el hecho de explicar el mundo alrededor tuyo a partir de una novela, ¿no? Como cuando no entiendes cómo explicar una cosa y necesitas contar una historia para que alguien pueda entender esa cosa. Con la fantasía no pasa eso, con la fantasía pasa que quieres solamente narrar una aventura que se te ocurrió y si tienes la forma de hacerlo y tienes el modo de emplear el lenguaje de manera apropiada, pues terminas haciendo un Señor de los Anillos, ¿no? Y tocando varios otros temas igual de importantes que cualquier otra novela podría tocar. Creo que este es el ejemplo, otro ejemplo de cómo, pues, no por ser un género dado a menos, como es la fantasía, tiene por qué ser un género que no nos hable de cosas importantes. Pero bueno, voy más con la reseña a continuación. ¿Quién es Robin Hood? Robin Hood es una señora que se llama Margaret Astrid Lindholm Ogden. Es de California, creo que anda por sus 60 años. La verdad no me acuerdo, creo que nació en el 52, así que hagan la cuenta. Pero esta mujer es muy prolífica, escribe de varios temas, entre ellos para escribir fantasía. Toma el seudónimo de Robin Hood con doble B en Hood. Y pues resulta que yo, por casualidades del destino, cuando comencé hace algunos años, que serán, yo creo que hace unos 5 años, vi por ahí en alguna barata de internet de libros que estaban rematando unos libros que eran una trilogía. El Profeta Blanco, algo así se llamaban. Y no es cierto. Las Naves de la Magia se llamaba la primera trilogía que yo vi de esta saga. Y entonces dije, qué padre. Yo en aquel momento estaba como en mi época en donde estaba leyendo. Leía mucho Los Juegos del Hambre, me los había leído, ¿no? Narnia. De estas sagas fantásticas o sagas juveniles que son el camino que muchos tomamos como para empezar en la literatura y después nos vamos como tal vez por cosas más
serias o quizá respetadas en el ámbito académico, pero yo comencé, siempre lo digo, como leyendo novelas juveniles, leyendo fantasía medieval, y veo la trilogía esta de las naves de la magia y digo, oye, qué chido, se ve padre la sinopsis. Las compro porque me costaron creo que como 150 los 3 libros, y entonces digo yo, pues voy a leerlas, y siempre busco qué onda con la lectura que voy a comenzar, si alguien me da una pista de qué tal me va a ir, si me gusta, si lo encuentro en algún canal o con alguna persona que sigo, le pregunto a alguno de mis conocidos o en redes. Y doy con que pues era la segunda trilogía de una saga como de 12 libros. La saga completa se llama El Reino de los Betulus, y la saga comienza, de hecho, por la trilogía del asesino. Esta trilogía es de la que les voy a hablar. Batallé un poco para conseguir la trilogía del asesino. En aquel entonces me acuerdo que estaba buscando por Mercado Libre y estaba buscando en bazares y estaba buscando, sobre todo en redes sociales, fue que pude dar con los libros. La trilogía del asesino, esta que tengo es la de Plaza y Janés. Está súper descontinuada. Y me encontré los libros 2 y 3 un día. Y los compré en Mercado Libre. Luego en Gandhi me encontré el libro 1. Pero justo cuando me encuentro el libro 1 en Gandhi, en Mercado Libre me encuentro la trilogía completa. Y digo, esa trilogía le va a gustar a mi amiga Marce. Y le digo a Marce, oye, pues mira estos libros. Sí, me llama la atención. Se los regalé a ella, le regalé a ella un juego, yo me quedé con un juego, y así pasaron yo creo que unos 3, 4 años sin que ninguno de los dos le prestáramos atención a esos libros. Llegaron los libros a Marce vive en Chihuahua, y yo pues se los envié desde acá, desde Tamaulipas, y pues siempre platicábamos así como de, oye, de hecho luego yo me hice de la trilogía del Profeta Blanco, creo se llama, que es la siguiente parte de la saga después de las naves de la magia. Esto empieza con la búsqueda del asesino, que es el primer... No, perdón, primero es el aprendiz de asesino, luego la búsqueda del asesino, y luego asesino real, ¿o es al revés? A ver, el asunto es que los primeros 3 libros son los del asesino. Pero esa es una saga muy larga, y en español solo se han publicado los primeros 9 libros, que son los que yo tengo. Entonces, como yo ya tenía estos primeros 9 libros, que te digo, los fui adquiriendo por ahí en... creo que la primera trilogía sí fue como la conseguí, te conté. La segunda trilogía fue la primera que adquirí en un bazar web, por ahí por Facebook. Y después en una librería que se llama Tepatitlán, por ahí búsquenla en Facebook, tienen página de internet. No está patrocinado esto, pero ojalá y me patrocinaran, pero pues bueno, no tengo suficientes seguidores. En fin, por cierto, si tú eres alguien que recientemente me vaya escuchando, esto pasa, sé que no me escucha muchísima gente, así que pues si quieres ayudarme, por favor pues pícale ahí en follow o comparte mi contenido, ya sea esta reseña o la que sea que te haya gustado, y compártela para que algún día alguna librería me patrocine. Entonces yo voy a esta librería que se llama Tepatitlán, de veras vayan porque tienen muchos libros, sobre todo descontinuados, que a veces la gente no les da mucha bola y se quedan en las estantes y los rematan. Entonces ellos como que adquieren mucho de este volumen de libros y los dan en 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos, trilogías completas. Entonces así me hice de la última trilogía que está en español traducida. Entonces me hago de estos 9 libros y como por 3, 4 años yo ni los pelo. Pero empezando el año, le digo a mi amiga Marce, ¿sabes qué? Es que sí, tengo ganas de leer esta trilogía porque tengo ganas de empezar con algo que no haya leído en un rato, y tiene muchísimo que yo no leo nada de fantasía. Y me dice, sí, sobres, vamos a empezar con el primer libro. El primer libro es El aprendiz de asesino y tiene, ahora verás, 391 páginas. Y entonces digo yo, sí, pues es un libro, pues, o sea, no es un librito cortito, pero es un libro que puedo manejar, ¿no? Y le digo, sí, sobres, vamos a leerlo. Ella me acompaña durante el primer libro.
termina el primer libro y me deja. Digo, todos podemos dejar los libros cuando querramos, ¿eh? No, esto no es reclamo. De todos modos, ella nunca se libró de que yo le estuviera contando cómo iba la historia. Le di muchos spoilers, pero a ella le encanta que yo le cuente spoilers, así que no hay problema. Entonces, sigo yo con el segundo libro, que es La búsqueda del asesino. No es cierto, Asesino Real. El segundo libro es Asesino Real. Y Asesino Real tiene 654 páginas. O sea, por eso yo no leo sagas o trilogías, porque a veces es muchísimo volumen, o sea, es mucho libro. Como el meme de Barney, es mucha paja. Y el último libro, o sea, sí me enganchó, por eso llegué al último libro. El último libro son 829. Entonces fue como, ¿qué? Yo no sabía en qué me estaba metiendo al principio, pero la verdad es que debo decir que valió cada página que leí. Me tardé, creo que en el libro que me tardé más fue en el segundo. El tercer libro creo que lo leí más rápido, pero como eran más hojas, pues tardé un poco más en tiempo, pero en volumen lo leí más rápido, creo. El primer libro vale completamente la pena. Te engancha totalmente para leer los demás. Y bueno, a ver, ya te hablé como toda esta verborrea mía, ¿no? De siempre, de cómo doy con los libros, pero pues si tú ya me escuchas, sabes que siempre platico de esto primero y ya luego me voy con los libros. ¿De qué van? ¿De qué van los libros? Bueno, es fantasía medieval y va de una cosa muy muy curiosa, creo. Siempre hablamos del elegido y todo eso, ¿eh? O sea, sí hay como clichés que se cumplen, pero no son tan gratuitos o no son tan al pie de la letra. Pero o sea, el primer libro es muy introductorio, pero sí te atrapa. Es como, tenemos la vida de un niño que a los 6 años van y lo dejan a las puertas del palacio real y les dicen, ¿saben qué? Este hijo, este chico es el bastardo del príncipe heredero. Y ese príncipe heredero nunca se ha hecho cargo de él. Así que, por favor, yo ya no tengo dinero, dice el tipo que lo va y lo deja. Yo no tengo dinero para estar criando un niño. Su mamá no lo puede criar. Me lo dejó a mí, el abuelo era. Entonces yo ya no lo quiero. Háganse cargo de él. Y la persona que está escribiendo es justamente él mismo. Es esta persona el que está registrando sus primeros recuerdos, su primera memoria. Y atraviesa por todas estas cosas que dice, mi primer recuerdo es que me fueron a dejar a las puertas de Torre del Alce. Y pues nada, que soy un bastardo, el hijo no reconocido del príncipe, pero todo el mundo reconoce que sí soy porque estoy igualito al príncipe. O sea, es el vivo retrato del príncipe heredero. Y nada, el príncipe heredero justo en esos momentos acababa de desertar al trono y acababa de decir que él ya no iba a... pues sí, ya no quería subir al trono cuando su padre no fuera capaz de seguir con sus responsabilidades o morir. Entonces, él ya no estaba en Torre del Alce, que es un lugar es el lugar en donde vamos a estar situados, en un lugar en donde hay como 6 ciudades grandes que se llaman ducados y los que gobiernan son como la familia Batídico y el rey es Batídico y entonces este niño que va llegando, como el papá ya abdicó y ya no vive allí en el palacio, se fue a un bosque lejano allá como a vivir su soledad, dice no pues se lo encargo a alguien y se lo encarga a un hombre que se hace cargo de sus caballos y de sus animales. Entonces él Burrick se llama el señor. Burrick se va a hacer cargo de este niño y dice, bueno, en un mundo en el que el nombre que tienes tiene mucho que ver con tu personalidad, pues cómo se va a llamar este niño.
Porque, por ejemplo, su papá se llamaba Hidalgo y su tío se llama Veraz y su abuelo se llama Artimañas. Entonces cada uno de ellos tiene como una de esas cualidades que el nombre denota, ¿no? Sobre todo Veraz y Artimañas, que son a los que conocemos más, pues sí son como Veraz es muy recto, muy honesto, muy de decir la verdad. Artimañas es eso, es una persona muy calculadora, muy mañosa y que mueve las cosas detrás, ¿no? Y al final de cuentas, Artimañas llega y recibe al niño y le dice, pues, ¿sabes qué, niño? Te voy a dar un propósito, te voy a educar. Te voy a educar, pero tú vas a tener que dar un servicio a cambio porque, pues, la vida no es gratis. Entonces, te van a empezar a educar como a todo niño, pero también te van a empezar a educar para que tengas una habilidad especial, que es la habilidad. La habilidad, en el caso de este niño, que por ser un desliz del papá, se llama Traspié Hidalgo, porque es Traspié, hijo de Hidalgo, entonces el niño se va a llamar Traspié Hidalgo. Y ese va a ser el nombre de nuestro protagonista todos los libros, toda la historia. Entonces, a Traspié lo van a educar no solo como un niño, o es un bastardo, pero como de la familia real, al final de cuentas, lo van a educar como un asesino. Va a tener un maestro que se llama Shade, que este hombre le va a enseñar poco a poco, con algunas tareas, al principio con el método del juego, le va a enseñar a ser sigiloso, a obtener información, a recabarla, a memorizar cosas. También le van a enseñar un poco sobre pociones que pudieran ser letales, no hablando de magia, sino de venenos. Y también le van a enseñar otras cosas de la diplomacia, le van a enseñar a leer, le van a enseñar a escribir, le van a enseñar pues la cortesía que uno debe tener, porque también suele ocurrir que cuando hay un bastardo en la familia real, bueno, se le envía como un diplomata y un diplomático y se le utiliza de ese modo, ¿no? Pero también un diplomático, bueno, el tipo de diplomático de los que va a ser traspié es un diplomático del cuchillo, así se les, o sea, son cosas que se saben a voces, pero que no son registradas oficialmente. Entonces, Traspié va a ser educado como eso, como un niño, pero que al llegar a cierta edad, al ser un jovencito o un hombre, va a tener que rendir un servicio al rey de esta forma. Va a tener que, pues sí, matar de vez en cuando por encargo del mismo rey solamente. Entonces, ese es el plot del libro, así comienza. Después de allí vamos a irnos dando cuenta de que hay ciertas, pues siempre, pues es una corte real y hay intrigas en la corte del rey. Además de esto hay una amenaza que en el primer libro es muy, muy, muy latente y constante, que son los bucaneros de la vela roja, unos personas que por alguna extraña razón no quieren robar, solo van y destruyen. Y están atacando los 6 ducados, sobre todo los que son costeros. Los ducados o estas ciudades que están más cerca de la costa sí se ven muy muy afectadas. Y el reino está sufriendo porque no hay cómo detener a los bucaneros de la vela roja. A lo largo del libro vamos a ir conociendo personas, pero los personajes que más necesitamos conocer son Traspié, que es el personaje principal, Burrick, que es uno de los personajes que más vamos a estar habituados a ellos, el rey, el príncipe Veraz, y sobre todo, aunque primero pudiera parecer que no, Chade, y aunque pudiera parecer que no, en el primer libro se deja un poco de lado, pero en el segundo libro y en el tercero sobre todo toma muchísima importancia, es el bufón. El bufón no conocemos su nombre, pero es el bufón. Entonces vamos a tener como estos personajes fijos. Y cada uno de ellos va a ir haciendo algo en la vida de Traspié. Como Traspié va a tener que ir aceptando que él es un bastardo. No lo van a querer como un hijo legítimo hubiera sido, pero que sí hay personas que lo pueden querer, ¿no? Como tal. Y que él se puede ir ganando la confianza y el cariño de otras personas
también en parte mucho de eso lo aprende de Chade, que es su maestro que es su maestro asesino. Y también vamos a tener como a la contraparte, porque siempre hay alguien que va a ser el villano, ¿no? De la historia, que es rayos, y ahora no, es su tío. Su tío que se llama... porque no me acuerdo cómo se llama. Es que, bueno, sí es el villano como en la primera, pues es el tío. El tío es muy... Como es el hijo de la segunda esposa del rey, le tiene mucha envidia a los hijos de la primera esposa del rey, que son el padre biológico de Traspié y el tío de Traspié, Verás. Pero Verás y este otro peladito que no me acuerdo cómo se llama. A ver, espérame. Ay, no me acuerdo. En algún momento me voy a acordar cómo se llama, pero ahorita no me viene a la cabeza. Entonces, vamos a ir viendo cómo, de repente, la única defensa contra los velas rojas es una cosa que le llaman la habilidad. Tengo un problema, ahorita ya te había dicho que la habilidad y la... Aquí hay que conocer tres cosas. En el libro se va a hablar de magia, de un cierto tipo de magia. Primero, mediante este traspié, se nos introduce una magia que es el de hablar y comunicarse con los animales. A eso se le llama la maña. También, después se nos introduce un tipo de magia o poderes que es el de influir en otras personas y en sus pensamientos y como que saber sus pensamientos. A eso se le llama la habilidad. Y pues luego está lo de ser asesino, pero a eso de ser asesino también le llaman de otra forma, entonces siempre me confundo entre esas tres, pero sí es como, pues él es un asesino que tiene la habilidad de comunicarse con las bestias. Pero también resulta que por ser parte de la familia Batídico, él tiene la habilidad. Y es de esa habilidad es de pues comunicarse con las demás personas, como leerles la mente y todo esto, pero también tiene pues sí, la capacidad de hacerle creer cosas a las demás personas, hacerles ver cosas que no están ahí, jugar con su mente. Y esto es la única defensa que se ha logrado tener contra los bucaneros de la Vela Roja, porque se les hace creer que hay más gente de la que hay, que están defendidos, que hay una tormenta, pero hasta el momento, como en el reino no había guerras, no había conflictos antes de lo de las Velas Rojas, entonces ya no se había formado un grupo en el cual tuvieran como tal a personas entrenadas con la habilidad. Esa cosa se entrena. Entonces tampoco tenían un maestro adecuado para esto, tampoco tenían como mucho contexto de lo que se podía hacer o no hacer con ello, salvo quizá el rey Artimañas y el príncipe Verás, que ellos sí habían sido hace años bien educados y bien versados en la habilidad. Pero resulta que Traspié pues tiene esta habilidad, pero se topa con que la única persona que puede enseñársela es una persona completamente despreciable y se va a encargar de que él, por ser bastardo, no le cae bien y por ser bastardo no aprenda a utilizar la habilidad. Entonces, en el transcurso de todo esto, pues se le pide a Traspié que haga lo mejor posible porque es parte de su servicio al rey. Y él como que busca, el primer libro es como esta búsqueda del pertenecer, de ser alguien y no solamente un utensilio. Y de aceptar sí las circunstancias, pero el buscar una identidad a través de las cosas que se hacen o se dicen y además de, o a pesar de, las cosas que se dicen de nosotros.
Todo el primer libro es Traspié intentando eso, a pesar de que su nombre siempre lo persigue como un error, como un traspié, como un mal paso. ¿Por qué él debería de demostrar su valía? ¿No? Él quiere demostrar su valía como una persona, como él mismo. Y de repente encuentra eso en otras personas, ¿no? En personas que no conocen su historia, quizá. Por ejemplo, hay unos niños que seguimos muy de cerca, con los que Traspié juega, y esos niños lo aceptan como tal, siempre sin estarlo juzgando ni nada. Entonces él pues va a ir, como es esta historia de su crecimiento primero, y de cómo también se va a tener que enfrentar a unas cosas terribles por causa de todas estas intrigas que se le vienen en su contra, porque pues él también, o sea, al final de cuentas, termina siendo parte de la familia real. Es una persona que se acepta como un pues añadido de la familia real, porque se le ha aceptado como un bastardo. Entonces todo el mundo sabe que él tiene sangre real, y en cualquier momento en el cual se deba de haber algún pleito a la sucesión, él podría ser un contrincante. Sobre todo que empieza a ser un contrincante cuando de pronto se empieza a ser muy amigo de las personas. Y entonces muchas personas empiezan a ser más conscientes de que él podría ser un buen gobernante en algún lado si es que se le da esa oportunidad. Entonces él se va a encontrar con enemigos. ¿Cuáles van a ser estos enemigos? Te lo digo desde ahorita. El enemigo es el tío. El tío no lo quiere. Y después nos vamos a enterar de que el maestro de la habilidad, el que le tiene que enseñar estos poderes para comunicarse con las personas y todo esto, él también es un enemigo muy, muy, muy fuerte. En todo también vamos a tener el conflicto de que Traspié tiene esta capacidad de comunicarse con los animales. A eso le llaman la maña. Y Burrick, que es su tutor, durante el primer libro es su tutor, Burrick eso lo ve como una abominación, como algo que no debería de ser, y se lo intenta prohibir. Pero es algo que él es. Y el hecho de que no le permitan utilizar esta capacidad también le genera conflicto. Entonces vamos a ir viendo pues todas las travesías de Traspié. Mientras él se convierte en un asesino como tal. Él es un aprendiz de asesino en el libro, pero ya casi al final del libro vamos a verlo como en su primera misión y cómo resulta su primera misión en el destapar todo un complot en contra del rey. En el segundo libro, porque sí te voy a hablar de toda la trilogía, en el segundo libro ya vemos a Traspié una vez que se ha destapado el complot en contra del rey y todo eso, qué consecuencias tuvieron los acontecimientos del libro 1. Sin embargo, también vamos a aprender un poquito sobre el lore en general de toda la saga. Porque, como te digo, la saga se llama la saga del reino de los Betulus. Entonces, en el segundo libro vamos a comenzar a aprender sobre quiénes son los Betulus. Y de repente se nos cuenta la historia de que el príncipe, el ahora príncipe a la espera, así se le llama porque es el que sigue en la sucesión. Él tiene como la fe de las historias, de que las historias antiguas cuentan, de que cuando el reino una vez se vio en la necesidad de pedir ayuda, se fue un rey muy antiguo, fue y pidió ayuda a unas criaturas que no conocemos, que se llamaban los Betulus. Fue a unas tierras muy lejanas y regresó con ellos y pudo mitigar el ataque de la gente de los exteriores. En este caso, los Velarrojas son gente de otras tierras que no conocemos nosotros, que no son parte del reino de los 6 ducados. Entonces, el príncipe a la espera quiere irse del reino para ir a buscar a estas criaturas, como lo cuentan los antiguos libros, y regresar con ayuda de ellos para poder salvar el reino de los Velarrojas, porque los Velarrojas no solamente se encargan de destruir, es que ni siquiera quieren saquear. Su único propósito es destruir y reducir a migajas. Además, desde el primer libro nos dimos cuenta de que tienen
el modo de vaciarle su alma a las personas, dejándoles como si fueran unas simples, pues sí, como sin sentimientos, solo egoísmo, dejan a las personas y no los quieren. Y estas personas ya sin sentimientos, sin corazón, son capaces de hacer cualquier cosa, sobre todo matar por cualquier cosa, por cualquier pleito, sobre todo por objetos, son muy avariciosos una vez que los dejan. Entonces, el reino, aparte de que tiene a los Velas Rojas, de repente van a un pueblo y les hacen esto que le dicen forjar, es decir, les quitan como su personalidad y sus sentimientos a las personas, ya despojados de todo eso, los dejan así y digamos que son como unos zombies que razonan y todo, pero su único pensamiento y su único propósito es el obtener cosas y su único pensamiento es el tener y tener y tener. Entonces van a matar a cualquiera que se les atraviese por tener lo que sea que traiga esa persona puesta. Por ejemplo, después de eso nos vamos dando cuenta de que pues sí, efectivamente, hay como, según las leyendas, pues sí existe la posibilidad de que el rey consiga ayuda allá. Pero una vez que el príncipe se va, empiezan a desatarse las traiciones y las dudas y las rencillas acá en los 6 ducados. Mientras tanto, pues tienen que hacer fuerte. Empiezan a construir naves, empiezan a hacer cositas, ¿no? Como para poder, pero no es suficiente lo que están haciendo para poder detener a los Velas Rojas. De hecho, tienen muchas dificultades todavía para esto y de verdad pareciera que la única opción es pues conseguir ayuda de los Betulus, de los cuales no sabemos qué rayos son. No sabemos qué son los Betulus. Los libros no los describen, no nos dicen qué son, pero es una leyenda en la cual pues se tiene mucha fe. Entonces, en el segundo libro tenemos esto de cómo Traspié tiene que lidiar con todas las intrigas y con el daño que se está causando debido a las intrigas y al desazón de que el príncipe se fue, y entonces cómo tiene que lidiar con ello dentro, y pues la verdad es que le va muy mal a Traspié. Libro tras libro le va de mal en peor, siempre, eso sí. Cuando pasamos al tercer libro, el príncipe todavía el príncipe no ha regresado. En el tercer libro ya tenemos a un Traspié que se ve obligado a ir a perseguir al príncipe porque no lo encuentra. Y el príncipe no regresó y todo acá está patas para arriba. En el reino todos están... Bueno, de hecho el final del segundo libro es desgarrador. O sea, a Traspié le toca la peor parte literalmente de todo lo que pueda ocurrir en el reino. A Traspié lo dejan... Es más, cambia de identidad. Tan mal terminó que él tuvo que cambiar de identidad. Porque ya no iba a ser posible que él siguiera siendo Traspié Hidalgo. Entonces, en el tercer libro vamos a ver un poco más sobre la habilidad, sobre cómo es todo esto, sobre, pues sí, qué onda con las leyendas y todo lo que hay detrás de ellas. Pero también creo que el tema del tercer libro, sobre todo, es como el estar en el presente y el cómo sí hay que ocuparse de las cosas, de los problemas, pero también hay que ser bien conscientes de que el presente es el único lugar que habitamos. Entonces, en un momento en el que Traspié no tiene nada, porque se quedó sin nada después del segundo libro, ¿cómo sobrevive y cómo sigue pensando, cómo sigue su vida pensando en el presente? Es una cosa muy fantástica en el sentido de la fantasía, porque también se exploran más capacidades que él tiene debido a la maña y a la habilidad que él posee ambas. Vamos conociendo nuevos personajes, vamos conociendo también quién rayos es el bufón. Sobre todo en el tercer libro vamos a ver cuál es la real importancia del bufón. Y es muy importante. El bufón sabe cosas, siempre lo hemos sabido,
pero no sabíamos que sabía tanto hasta el tercer libro. Entonces, gracias al terminar el tercer libro, nos damos cuenta de, por fin, y esto tengo que decirlo, sí, es a mero al último, sabemos quiénes rayos son los Betulus. O tenemos como una certeza de cómo son o de qué podrían ser los Betulus. Pero tengo que decirlo bien, la saga continúa, así que hay cosas que van a continuar después y hay cosas que se pueden ahondar. Pero lo que me gusta, y bueno ya, hasta aquí va mi reseña de los libros, bueno, como de qué van los libros. Lo que me gusta de estos 3 libros es que sí, aunque son introductorios, son muy buenos como una historia en conjunto. Muchas veces cuando estamos leyendo un libro introductorio, solamente se nos dejan dudas y dudas y dudas y dudas. Y en este libro, por lo menos las dudas que se presentaron alrededor de este libro, o de estos 3 libros, se terminan de pues despejar en estos libros. O sea, no se nos da más largas. Se dan muchas largas en el tercer libro. Tercer libro que te digo que es el libro que tiene más páginas, tiene 800 y tantas de páginas. O sea, muchas largas. Es mucho andar en el monte. O sea, literal, es como en El Señor de los Anillos, que son 200 páginas de andar en el monte y 10 páginas de una batalla épica. Así. No te puedo mentir, pero hay muchas cosas que en el camino en el monte descubrimos gracias a todo esto de andar en el monte. Entonces, tenemos la verdad una muy muy buena trilogía. Hay cosas que a mí me encantaron de ella por completo. Y honestamente por eso te la quería recomendar. Porque creo que es un libro de estos que te permiten salirte de tu vida cotidiana para poder ignorar cualquier cosa que tengas alrededor que te esté molestando y tan solo dedicarte al libro. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. La manera como Robin Hood maneja la tensión en cada libro es muy, muy buena. Muchos escritores, como por ejemplo Orson Scott Card, Patrick Rothfuss, dedican palabras a la obra de Robin Hood muy halagadoras, porque en realidad es muy buena, es muy buena. Y es una escritora actual que me dio muchísimo gusto ver. ¿Voy a continuar con la saga? Sí, voy a continuar con la saga. ¿La voy a continuar de inmediato? Probablemente no. Ahorita me estoy enfocando un poquito más otra vez en la literatura. Estoy leyendo a Clarice Lispector. Si me sigues en Goodreads, podrás ver qué es lo que estoy leyendo. Justo ahorita estoy leyendo a Clarice Lispector y quiero terminarme sus cuentos cortos. Después te hablaré de ellos, por supuesto. Pero vaya, esta trilogía me tomó 2 meses y medio, casi 3 meses. 2 meses por lo menos. Entonces quería hablar de ello. Y si tú quieres ir sabiendo como que voy leyendo de nuevo, te digo, sígueme en Goodreads. Hay un link que te puede llevar a la página en donde vas a ver cuál es mi Goodreads. Si no, @ el club del tío o tal. Se supone que deberías de poder entrar así. Y pues nada, pienso seguir con esta saga. Ahorita yo tengo hasta el 9º libro. ¿Qué pasa? Que creo que son como... Hay otros 7 libros, creo. Hay otra saga de 4 y otra saga de 3 después del 9º libro que yo tengo. Es una saga muy, muy larga y yo nunca me he leído nada tan extenso. Pero creo de verdad que vale la pena. Ahora, a favor de... Según los comentarios de toda la gente que ya ha leído la saga completa, sí puedes tal cual comenzar Las Naves de la Magia, que es la segunda trilogía, sin haber leído la primera trilogía. Entonces, aun a pesar de que están sitiados en el mismo mundo, es una historia completamente diferente en donde vagamente se hace referencia a los personajes de acá. Sin embargo, creo que a partir de la siguiente trilogía, es decir, de la tercera trilogía, ahí sí se retoman los personajes que se ven en la primera. Por lo tanto, si te animas a leerla, se dice por ahí en foros de internet
que puedes brincarte la segunda trilogía, la trilogía de las naves de la magia, te la puedes saltar por completo y seguirte directo a pues lo que sigue, ¿no? Así que achicas la lectura, pero honestamente creo que es una escritora muy buena. Quiero leer los siguientes libros para ver qué tal, y pues si me gustan, por aquí te estaré hablando de ellos, y cuando los comience a leer, puedes revisar en Goodreads si ya los empecé a leer. Entonces, pues nada, sígueme por ahí en Goodreads, dame un like, regálame un follow si es que este episodio te gustó. Y pues nada, creo que hasta aquí. Si has leído, por ahí en Goodreads, de hecho, en Goodreads platiqué bueno, por comentario, ¿verdad? Tampoco como que, ay, nos pusimos a tomar un café. Pero sí tuve un par de comentarios de gente que me decía, ay, yo ya lo leí, qué bueno que lo vas a leer, te va a encantar y bla, bla. Entonces, me gusta como averiguar cuando yo estoy leyendo algo, si alguien más le leyó y le gustó, sobre todo a alguien que me escuche y que quiera platicar también conmigo. Así que nada, esto fue todo por la reseña del día de hoy. Te reseñé 3 libros muy buenos. Espero que le des el chance para que los leas. De verdad creo que te va a ayudar a despejarte completamente, te va a ayudar a olvidarte un poco de la vida diaria. Y creo que ese es el propósito y lo cumple muy muy bien. Así que nada, eso fue todo por el día de hoy. Yo me quedo aquí, pero nos escuchamos la próxima vez que le piques ahí en play.